Me parece increíble e incluso un poco preocupante que gracias a la globalización en la que estamos actualmente sea tan fácil conseguirte un coche con estas prestaciones de manera tan accesible. Y digo accesible entre comillas porque de todas formas pagar 780,000 o 880,000 pesos mexicanos por este BYD Seal no es algo sencillo. Pero dentro de su formato tal vez sea el coche más divertido que hay, aunque no es perfecto. Vamos a conocer este misil chino. Estamos ante un sedán compacto de la línea Ocean de BYD, donde también entran el Dolphin Mini, el Dolphin o la Sea Lion, por ejemplo. En este caso tenemos un coche eléctrico que muchos, yo incluido, podríamos decir que compite directamente con el Tesla Model 3, aunque aquí tenemos un diseño que creo que a muchos les podría gustar más que en el Tesla. A mí, no lo sé, ya será cosa de los gustos de cada persona. Tal vez sí me gustó un poco más este, aunque el nuevo Tesla con su facelift que le hicieron hace un par de años también está chulo de bonito. Los faros, por el ganchito que parecen tener en la parte de abajo, me recuerdan mucho a la Song Pro que ya analicé en el canal. Y las tiras que tiene a un costado del pequeño difusor son luces que también se encienden y que en la noche se ven muy diferentes. Y en lo personal, no soy tan fan, me parece que no encajan del todo con el diseño del coche, pero se ven diferentes. Tenemos varios elementos aerodinámicos a lo largo de toda la carrocería y las ruedas van a ser de aluminio en ambas versiones, pero con los rines de 18 pulgadas en la versión Rear Wheel Drive y de 19 en la versión All Wheel Drive. Sí, dos versiones. La Rear Wheel Drive, o sea, la que solamente tiene tracción trasera, te la encuentras por alrededor de 780,000 pesos, mientras que esta, la All Wheel Drive con tracción delantera y trasera, te la encuentras por más o menos 880,000 pesos mexicanos. Ya hablaremos en un momento de la mecánica, pero en general me parece que el coche se ve futurista, elegante y agresivo hasta cierto punto. Y si estás en el mercado de un sedán, seguramente este Seal te va a gustar. Por atrás también se ve deportivo y si bien la tira LED que tiene continua es tendencia actual en el mercado, aquí sienta bien, aunque después de mucho tiempo en las calles ya comienzas a ver más coches que tienen algo parecido. Y esto es muy subjetivo, pero a mí no por el coche en sí o por el diseño que tiene, sino más bien por el formato no estoy 100% enamorado. Yo no soy mucho de sedanes, prefiero cochecitos hatchback o algo un poquito más achaparradito o levantadito, pero eso es cosa mía, ¿eh? Si tienes en la vista un coche de este tipo, definitivamente el diseño no será un motivo por el que no quieras comprarte este Seal. Tú dime aquí debajo si el coche y su diseño es de tu agrado y atento a mis redes sociales porque planeo hacer más contenido sobre este vehículo que no te voy a mostrar aquí en YouTube. Tenemos la llave de proximidad típica de la marca o tenemos tarjetitas NFC para utilizar en el retrovisor, que te las entregan cuando compras el coche. Y las manijas están ocultas, con un pequeño botoncito para abrirlo cuando te acercas con la llave, o puedes utilizar la tarjetita y en el retrovisor simplemente la pones y ya salen las manijas para abrir el coche. Ojo, porque creo que esto es cuestión de tiempo para que ya esté vetado, o al menos en China ya vetaron coches con este tipo de diseños. Habrá que ver cómo evoluciona el resto del mercado. Y este coche eléctrico tiene una cajuela frontal muy pequeña, eso sí, no es tan fácil acceder a ella, pero para echar los taquitos y que no te apeste en la cabina está bastante bien. Y antes de pasar a mostrarte los interiores del coche, déjame mostrarte lo que hay en la cajuela, porque ahí también tenemos un par de cosas interesantes. Para empezar, la versión Rear Wheel Drive tiene cajuela de apertura manual, mientras este tiene cajuela de apertura eléctrica y automática, aunque no es precisamente la más rápida en abrirse que me he encontrado por ahí. 4,000 litros de capacidad en una cajuela bien terminada que tiene redecillas y espacios de almacenamiento bien manejados, y que además tiene un segundo nivel para guardar más cositas, bien aquí. Aunque debes de saber que este coche no cuenta con llanta de refacción, punto negativo muy importante para muchas personas y que ha sido particularmente importante durante nuestra experiencia con él. Desde enero del 2024 que salió de la agencia, 3 veces ya han valido chorizo las llantas y se han tenido que cambiar. De manera no tan cómoda porque de nuevo no tenemos llanta de refacción. Es medio princesa con los baches, específicamente respecto a las llantas. Con los topes no es tan diva, pero bueno, ya hablaremos de eso en un momento. Veamos qué es lo que hay dentro del coche mientras la cajuela se cierra. Tómate tu tiempo. Sí. Perfecto. Que a ver, aquí yo tengo sentimientos encontrados. Primero agradezco que los asientos tienen la función, o al menos el del piloto, de que cuando te subes se hace hasta atrás para que te puedas subir más a gusto y luego se acomode en tu posición de manejo. Eso solo cuando te subes.
Por alguna razón no lo hace cuando te bajas, pero bueno. Materiales de buena calidad, lo mires por donde lo mires. Con cajuela de guantes aterciopelado, bastante bien. E igual en la cajuelita del reposabrazos. Y el diseño en la cabina es muy parecido a lo que hemos visto en otros coches de BYD. Con un volante de 3 puntos en la circunferencia y curvas sutiles en las zonas del aire acondicionado y del tablero. Plásticos suaves casi por donde lo mires. O incluso tenemos algunas secciones como que aterciopeladas que se sienten de muy buena calidad. Aunque eso sí, tengo que decir que no me encanta el uso excesivo, creo yo, de plástico piano en el coche. En la parte de adelante, aquí en la consola, en las puertas, incluso en el volante los controles son de plástico piano. Sí, no se siente de mala calidad, ha aguantado todo este tiempo con el coche y tiene detallitos para disimular un poquito, pero al final del día no deja de ser plástico piano, que a mí no me gusta. Sí, tenemos controles rápidos del aire acondicionado y de los modos de manejo aquí en la consola, lo cual yo agradezco. Con la palanca de Park, Drive y reversa con este diseño al que BYD ya nos tiene acostumbrados al frente de 2 cargadores inalámbricos. No ventilados, ojo, a diferencia de la Sea Lion que he visto que sí tiene ventilación. Aquí no. Así que si vas como con el solazo que tenemos ahorita durante el diario, prepárate para que tu teléfono se caliente como nada se ha calentado en el mundo, o apaga los cargadores inalámbricos desde el software. Volviendo un poquito a la consola central, tenemos 2 portavasos que tienen algo que yo no había visto. Uno de ellos es de altura variable. Venga, es una tontería pequeña, pero está chido. Y tenemos mucho espacio de almacenamiento por debajo con un par de puertos USBs. Difícil de acceder, pero se agradece. Lo que no se agradece es la dirección del aire que se ajusta únicamente desde la pantalla. Y sí, lo acabo de prender para que veas que efectivamente sí tiene aire, porque las ventilas se ven muy claramente, pero no hay manera de moverlas de forma manual. Todo tiene que ser directamente desde la pantalla. Sí, muy tecnológico y muy futurista y lo que quieras, pero la verdad es que no es lo más cómodo del mundo, sobre todo cuando vas manejando. Yo diría que puede ser incluso hasta inseguro. Eso sí, está chido que puedes programarlo o configurarlo para que se estén moviendo de manera automática para un lado y para el otro, como si tuvieras aquí tu propio mini split. Y claro, el aire es automático de doble zona. El volante puedes ajustarle la altura y la profundidad de manera manual para encontrar la mejor posición de manejo para ti. Y la verdad es que se siente de buena calidad, aunque con el calorcito y las manos sudorosillas por ahí ya se empezó a marcar un poco en la parte de arriba. De un lado tenemos los controles multimedia y por el otro lado tenemos los controles del modo crucero, del que ya hablaremos en un momento. También hay un botón para las cámaras 360 y para el típico truquito de fiesta de los coches de BYD, que es hacer que la pantalla rote. Yo creo que la mayoría de las personas lo van a traer en horizontal todo el tiempo, pero bueno, ahí está el detalle. Detrás del volante tenemos un clúster de instrumentos completamente digital y en la versión más equipada tenemos un heads-up display con información útil. No tanta información como sí tenía la Geely X5 que analicé hace poco aquí en el canal, pero sí, tenemos un heads-up display. El clúster de instrumentos es configurable y tenemos algunas vistas que nos van a mostrar distintos detalles del vehículo, aunque ya sabes, en general es lo típico del consumo, la presión de las llantas, velocidad y demás. La pantalla del centro a un costado es la que está interesante, ¿eh? Porque sí, tenemos un software muy completo y muy funcional en el que, a pesar de que aquí hay controles del aire, agradezco que sigamos teniendo un botón físico para el manejo del aire acondicionado desde aquí, desde la consola. Y déjame la apago de nuevo para no joderme el audio, pero sí, es un buen software. Si ya viste mi review del BYD King, de la Song Pro o del Dolphin Mini, al final del día tenemos una interfaz muy parecida. Fácil de utilizar, con buenas traducciones a pesar de ser un coche chino y muy responsiva. Y con sus 15.6 pulgadas de tamaño y excelente nivel de brillo se vuelve muy usable en cualquier situación. Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos por si no quieres meterte con el sistema operativo de BYD, pero la verdad es que ya es algo muy fácil de manejar. Tenemos algunos accesos rápidos en la barra de abajo y configuraciones a la mano deslizando desde arriba como si fuera un celular, tal cual. Hay una pequeña tienda de aplicaciones de BYD donde puedes agregar algunas cosillas y hasta un G-Pack por si quieres instalar algunas aplicaciones de Google, lo cual está genial. Sí, el coche está conectado a internet como todos los coches de BYD para poder funcionar con la aplicación del celular, en donde puedes hacer lo que ya hemos visto en otros modelos: controlar el aire acondicionado, cerrar el coche, ver el estatus, etcétera, etcétera. Y claro, ya sabes, actualizaciones de software over the air para agregar funciones, que este en particular no ha recibido nada relevante, ¿eh? Incluso sigue teniendo la misma interfaz de los coches de BYD de hace ya un par de años. No tiene la interfaz nueva en donde toda la pantalla es un fondo desperdiciado. A lo mejor está mejor que no se haya actualizado. Si hablamos de los asientos, estos son como de tipo cubo y tienen ventilación y calefacción en los asientos para el copiloto y para el piloto también. Eso se agradece principalmente aquí en México y me parece que estéticamente son agradables. No son los que más me gustan y este color no me tiene tan enamorado.
pero se sienten de buena calidad y son muy cómodos, aunque esto dependerá de tu altura. Como ya lo he dicho en otros modelos de la marca, los asientos no tienen una cabecera de altura variable, así que si no eres altito como yo, a lo mejor el asiento te puede terminar haciendo guaguis, como dice mi hermana todo el tiempo. La versión más equipada tiene asientos de cuero premium y la menos equipada es imitación cuero, para que lo tengas en cuenta. Y lo mismo con el volante. Y tenemos ajuste eléctrico en el asiento del conductor, pero solo la versión all-wheel drive tiene ajuste eléctrico en el asiento del pasajero. Evidentemente, todos los vidrios del coche son de apertura eléctrica con apertura y cierre de un solo toque, y los espejos también son de ajuste eléctrico. Y en la versión all-wheel drive se agachan cuando te pones en reversa para poder ver mejor en maniobras cortas. Venga, súper equipado hasta ahora. Y los espejos claramente tienen un indicador de punto ciego y se pliegan, como ya viste hace un momento, cuando cierras el coche para mantenerlo más compactito. Del resto del interior no hay mucho que decir. El limpiaparabrisas tiene sensor de lluvia, tenemos un total de 8 bolsas de aire para ir finos en cuanto a la seguridad, y el parasol tiene un espejito con luces de vanidad, y tenemos luz LED en el interior en secciones que se ve que reciclan partes de otros vehículos de la marca. Venga, que esta parte de aquí hasta los LEDs de aquí son exactamente iguales que casi todos los modelos de BYD que he analizado. Y déjame decirte que la luz ambiente durante el día no se nota nada en lo absoluto, y de noche es súper sutil. Configurable, pero sutil. El sistema de sonido es de 10 altavoces en el modelo Real Wheel Drive y de 12 en este, firmado por DIN Audio en esta versión, y se escucha chido. El aislamiento del exterior ayuda mucho y en general es un sonido presente, profundo y rotundo. Vaya, que en general todo el coche cuando estás aquí en la cabina te da buenas sensaciones en general, excepto por este pinche kilómetro cuadrado de plástico glossy que tiene por todos lados. Pero bueno, vamos a ver las plazas traseras. Y aquí muy bien, conservamos los mismos materiales en las puertas y los acabados de los asientos que en la parte de adelante, y hay unos detallitos que se agradecen. Tenemos iluminación LED al lado de los ganchitos típicos que suele haber por aquí atrás. También tenemos los anclajes Isofix muy accesibles y los asientos se mantienen con una estética similar a lo que hay adelante. Curiosos los revisteros que también tienen como una división para guardar tu celular, y la verdad el espacio está bien para un coche sedán de estas características. Puedes ver aquí con el asiento en mi posición de manejo que tengo un montón de espacio enfrente de mí para las rodillas, aunque eso sí, el piso está un poquito más levantado de lo que yo me esperaba, por lo que tengo que tener las piernas pues un poquito inclinadas hacia arriba, y el espacio debajo del asiento para poner mis pies es justito. No es incómodo, pero es justito. Tenemos salidas de aire acondicionado también, de nuevo envueltas en un plástico glossy del que no soy fan en lo absoluto, un pequeño espacio de almacenamiento y 2 puertos de carga ocultos detrás de una pequeña puertita. Tenemos un reposabrazos central con portavasos y 3 cabeceras, esta sí de altura ajustable. Bien, se puede ir cómodo con buenas amenidades aquí en la parte de atrás. Ah, y no lo mencioné, pero el techo panorámico sí da una sensación de mayor amplitud, aunque bueno, también transmite considerablemente el calor si lo dejas estacionado en el sol por un buen rato. Pero ahora sí, vamos a manejarlo, que eso es lo más interesante de este coche. A ver, es un coche eléctrico, entonces con eso ya nos podemos imaginar todos los pros y los contras que puede tener. Dependiendo de a quién le preguntes, las cosas buenas son buenas o las cosas malas son malas. Para empezar, es un coche súper silencioso. Te subes a él, lo mueves y no se escucha absolutamente nada. Y como coche eléctrico, aceleración y respuesta bastante sorprendentes. Primero, batería Blade incorporada en la estructura del coche como ya es tendencia, pero esto hace que la estructura del coche sea muy rígida y se sienta firme. Aquí tenemos freno regenerativo, obviamente, pero no podemos utilizar únicamente el pedal de aceleración para manejar el coche como sí pasa con los Tesla. Aquí directamente tienes que utilizar el freno para frenar, porque sí, el freno regenerativo te detiene un poquito, pero tampoco es mucho. Y ahora sí, como te mencioné, 2 versiones. La más equipada con motor frontal y trasero y la otra con motor trasero únicamente. Potencia de 390 o de 150 kilowatts dependiendo de la versión, que ya sabes que si lo traducimos a caballos de fuerza puede ser curioso cuando hablamos de coches eléctricos. Deberían de ser algo así como 200 y 500 caballos de fuerza dependiendo de la versión. Pero que sepas que tenemos una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora en cualquiera de las 2 versiones, y esta versión, que es la más equipada, presume de tener una velocidad de 0 a 100, o bueno, una aceleración de 0 a 100 en 3
3.8 segundos. Hasta lo presumen en la parte trasera del coche. El otro modelo ronda los 7 punto y tantos segundos de aceleración en el 0 a 100. Y vaya, que aquí es lo típico que suele haber en coches eléctricos de este tipo. Una aceleración brutal. Y también se aprecia mucho cómo la aceleración no solamente es de 0 a 100 y no solo se nota en estos rangos de velocidad. Cuando quieres pasar, no sé, de un 30 a 80 para integrarte a una avenida principal, en los coches eléctricos normalmente le pisas y ya estás ahí. Aquí directamente le pisas e instantáneamente ya estás ahí a la velocidad que quieres, a 80 km por hora, a 100 km por hora. Es de verdad algo ridículo. Y se me fue todo el sol de repente por una pinche nube caón. Bueno, tendremos que seguir con el clima que tenemos ahorita. Y nada más para que puedas hacerte una idea de qué tal está la aceleración del coche, me voy a ir a una calle que conozco que no tiene nada de tráfico en ningún momento del día, que es una calle bonita, derechita, no hay cruces porque tiene camellones a los dos lados. Este es el tipo de cosas que tienes que probar en entornos controlados, amigo mío. No te vayas a volver loco andando así de pinches rapidote por la vida. Y por más controlado que sea el entorno, hay que poner intermitontas, modo sport y... para que te hagas una idea, efectivamente, en ese ratito llegó a los 100. Hijo de su pinche madre. Y está chistoso que de todas formas, yo ahorita puse las intermitentes, pero si no las hubiera puesto cuando freno, porque frené relativamente rápido, el coche lo identifica de un frenón después de un aceleradote y pone las intermitentes él solo. Uf. Está intenso y tengo que estar aquí deteniendo la cámara, y aunque la detuve, de todas formas de seguro se movió un montón. Este coche acelera muy pasadito de lanza. Uf, qué cerca estuvimos de los 3.8, 4 segunditos, pa. Y de nuevo, lo chido no necesariamente es pasar de 0 a 100, es poder integrarte de 20 a 80, de 60 a 100 o cualquier cosita por el estilo de manera segura y fácil. Ahora bien, debo decirte que la suspensión en este coche no es suave. Dependiendo de a quién le preguntes, esto puede ser algo bueno o algo malo. Obviamente estamos buscando un coche con un talante un poco más deportivo, entonces esto debería de ser algo bueno. Pero en el día a día puede ser un poco incómodo, se sienten más los bachecillos, los topes, sobre todo la persona que va atrás se siente un poquito más rebotoncito. No es lo más cómodo del mundo, pero de verdad, si se trata de correr, este coche corre como se le antoja. Uy, papá, yo aquí corriendo este pinche Sil y ahí viene un Sekir. Ve nomás, a lo mejor se alcanza a ver. Pinche coche bien hermoso. Dime aquí debajo en los comentarios si quisieras que trajera un Sekir aquí al canal. Y ya que lo mencioné, los topes, porque el coche es chaparrito, pero tampoco es que sea súper chaparro. La mayoría de los topes los puede pasar bien. Eso sí, hay muchos topecitos que tú los vas a ir identificando que sí pegan en este coche, así que también tienes que andarte con cuidado en eso. Y hablemos un poco de las asistencias. Si ya viste la review que hice de la BYD Song Plus, que te la recomiendo un montón, ya habrás visto que ahí mis asistencias no fueron precisamente lo que más me gustó de ese coche, sobre todo porque son un poco invasivas. De vez en cuando te giran el volantito así para mantenerte en el carril, en donde a veces ni siquiera hay carril. El mantenimiento de carril no es tan funcional como en otros coches que he visto, como los Geely, y la realidad es que Zip te mantiene con el control crucero, que el control crucero adaptativo está chido, se queda a una distancia preestablecida con el coche de adelante, acelera y frena solo, y eso funciona muy bien. Y el mantenimiento de carril tiene sus momentos, la verdad. Pero en general, ahora en 2026 las asistencias son buenas, pero creo que podrían ser mejor. La competencia definitivamente ya se está poniendo al tiro con esto, sobre todo en este rango de precio. E igual, de todas formas, a diferencia de con el Geely, aquí puedes apagar las asistencias y se quedan apagadas y te quitas de problemas. Y no lo mencioné antes, pero claro que tenemos sensores en la parte delantera y en la parte trasera para medir la distancia cuando nos estamos estacionando, y esto viene acompañado de una cámara de 360 grados que la verdad funciona muy bien, como ya nos tiene acostumbrados BYD. Eso sí, tal vez en este rango de precio ya podríamos esperar que tuviera integrado una dashcam o algo parecido al modo Sentinela que tienen los Tesla. Sí, sé que puedes hackearlo un poquito para ponerle estas funciones, yo lo he hecho con mi Dolphin Mini, pero estaría bien que lo tuvieran de fábrica. Y en cuanto a la batería, esta también difiere un poco entre los dos modelos. El modelo All-Wheel Drive tiene una batería de 82 kWh que te da hasta 520 kilómetros, mientras que el Rear Wheel Drive, el menos equipado, se queda con una batería de 61 kWh que nos da 460 kilómetros. El tamaño de la batería y la cantidad de motores yo creo que es lo que más hace
la diferencia de precio entre las dos versiones. Y en este caso, igual que con muchos coches de BYD, tenemos 3 modos de manejo: normal, eco y sport. Y aquí la diferencia sí se nota, y se nota un montón, ¿eh? En el modo eco el coche se vuelve un poco aburrido, la verdad. Ya si lo pones en normal es cuando ya empiezas a tener aceleraciones muy agresivas. Desde ahí ya se disfruta, y yo creo que no es estrictamente necesario que lo pongas en modo sport. El puerto de carga es el estándar chino, para que lo tengas en cuenta, y como cualquier coche eléctrico, cuidado en salir a carretera, que es donde va a gastar más batería porque vas a utilizar menos el frenado regenerativo. Por experiencias de primera persona con este coche, hacer viajecitos en carretera puede ser muy estresante, a pesar de la autonomía que dice tener, para que lo tengas en cuenta. Y también está el detalle ahí de las llantas que te mencioné hace un momento, de que se suelen ponchar mucho y no tenemos llanta de refacción, pega un poquito, la suspensión se siente firme. Son detallitos que en el día a día hacen que el coche sea más impráctico, pero este es uno de los coches que consigues y que utilizas por la pasión que puedes tener por una aceleración muy pasadita de lanza. Uno no se cansa de hacer esto, Padre Santo. Ay, güey, honestamente no pensé que se me fuera a ir la luz, y no es que ya se haya hecho de noche, apenas son como las 7. Y el sol está ahí, pero está detrás de una nube gigantorme, pa. Al final del día, lo que me quedaba por decirte ahorita que ya estoy estacionado acá seguro, es que si buscas un sedán eléctrico correlón, básicamente tus opciones son este o el Tesla Model 3. Tal vez hay cosas como el Zekir 001 que diría que ya tienen otro nicho. Kia tiene sus modelos eléctricos que no llegan aquí a México en su mayoría. Geely no tiene coches en este formato en México hasta donde yo sé. A lo mejor un BMW i4 se va muy arriba de precio. Tal vez opciones de Dipal o de Hack podrían estar a la altura. Pero después de probar este Seal, la verdad, es una opción espectacular. Sí, hay cositas que no me encantan, un poco de la mano de las asistencias que no están perfectas o de los plásticos piano que hay alrededor de todo el habitáculo del coche. El tema de la llanta de refacción o que no tenemos control manual del aire acondicionado, pero al final del día son detallitos. Creo que cualquiera que tenga este coche debe de estar disfrutando mucho con él. Y si lo tienes en la mira, yo me siento tranquilo recomendándotelo. He visto por ahí historias de terror, sobre todo con coches híbridos de la marca, pero los eléctricos, hasta donde sé, están bastante bien, Este Seal en particular, el que estoy manejando, tiene ya un buen rato en circulación y yo ya voy para más de un año con mi Dolphin Mini, que me ha dado 0 problemas. Pero ¿tú qué dices? ¿Te comprarías este Seal? ¿O ya lo tienes? Dime tu opinión aquí debajo en los comentarios. Gracias por ver mi video y nos veremos en el próximo.